El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este Canal C. También esta transmisión se lleva a cabo por el programa Fuente de Vida de Víctor Ávila, que lo pueden encontrar por YouTube, Fuente de Vida Víctor Ávila. También se transmite por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48, Codicer Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Tesalónica, canal 22, entre otras. Hoy traemos siempre el mensaje del Señor, que es el que enriquece, que es el que nos fortalece, que es el que nos anima, ¿sí? El Señor Dios omnipotente siempre nos muestra a través de la palabra de Dios los tiempos los cuales estamos pasando, y nos recuerda a través del profeta Isaías en ese versículo, capítulo 60, versículo 1, donde nos hace un llamado a sus hijos, a su iglesia, ¿sí? Y es lo que Dios quiere en todo momento y en todo lugar, es que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo, y Él es el que va dando el crecimiento. Dice en Isaías 60, dice la palabra de Dios, a leer unos versículos, dice: levántate, resplandece porque ha venido tu luz. En el mundo sabemos que cuando más tinieblas hay, un mero fósforo alumbra a lo lejos. Así Dios nos muestra en su palabra a través del profeta Isaías, le dice: levántate, resplandece. Le está hablando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a los que han creído en su palabra. Resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Entonces, es una misión que Dios nos va colocando a cada uno de los que nos hemos arrepentido verdaderamente, que hemos creído en su palabra, porque toda la palabra es verdad. Y Él siempre nos enseña y nos insta a que debemos estarla escudriñando continuamente para que nosotros nos alimentemos en el espíritu de nuestra mente, para fortalecernos cada día más, porque los tiempos son difíciles y son cada día más duros. Hoy vemos nosotros a través de los medios la información que de las naciones que están con natos principios de guerra, que están en conflictos con los gobiernos, no se ponen de acuerdo, y eso nos da a nosotros a entender que son pueblos y sin el poder de Dios, sin la profecía,
dice el mismo libro de los Proverbios, ¿no? El Proverbios dice que el pueblo sin la profecía se desenfrena. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 29, 18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y hoy vemos ejemplos claros a través de las naciones que nos rodean, a través de la Colombia en la cual nosotros estamos, hechos totalmente nefastos, hechos de corrupción, hechos de muerte, hechos de sicariato, de violaciones, y Dios nos dice que nos levantemos. Ya estaba 2600 años, estaba profetizado así en su palabra lo que iba a acontecer en estos tiempos, ¿sí? Que va a haber siempre un remanente en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad, hijos que han creído en su palabra, y que debemos nosotros ser luz en medio de las tinieblas en las cuales el mundo y las naciones, la gran mayoría de las naciones, están pasando. Pero dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros estamos directamente comprometidos con un Dios omnipotente que nos hizo, que desde el vientre de nuestras madres nos creó, ¿sí? Dice en el Salmo 39, la palabra del Señor, que Él nos hizo y nos creó, y desde el vientre de nuestra madre nos formó. O sea que nosotros ya venimos con ese ADN de Cristo, ¿sí? Con ese Santo Espíritu, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que habla Efesios, porque nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pero Él tenía un plan, y siempre ha tenido un plan para con su pueblo natural y con su pueblo espiritual, ¿sí? Que es la parte de la cual el Señor nos enseña de que debemos concentrarnos, es mirar la parte espiritual, que nosotros podamos ver a través de las cosas materiales la enseñanza espiritual que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Dice: porque he aquí, el 2:62 de Isaías, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti será vista tu gloria. Sobre ti es sobre los que han recibido, sobre los que han creído en su palabra, que les ha llegado esa luz, la luz del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El judío primeramente, porque a ellos vino la palabra del Señor, mas ellos, teniéndolo allí en carne, no creyeron, como está hoy en día todavía, no han aceptado la venida de Cristo, ¿sí? El pueblo natural israelita, solo una pequeña parte ya ha creído en quién es el Mesías, quién es el que vino a restaurarnos. Entonces el Evangelio es un poder de Dios para todo aquel que cree. Dice el Romanos 1:16, dice: al judío primeramente, porque a ellos vino, la palabra vino de allí. Primeramente vino al pueblo judío y después al griego, el pueblo gentil, que éramos nosotros, que sin verlo creímos. Y entonces esa es la diferencia que tenemos hoy con el pueblo natural, que hemos creído en un Dios omnipotente, en el cual ellos claman y no aceptan, que es a través de su Hijo Jesús Cristo, ¿sí? Porque Primera de Juan 5:20 nos dice siempre el Señor que Él vino, nos dio el conocimiento, el entendimiento, para que lo conozcamos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el significado. ¿A qué vino Cristo? Para conocer quién es el Padre, y a través de las Sagradas Escrituras
nos va mostrando todos estos misterios los cuales nosotros estábamos ciegos, porque en el Antiguo Testamento no estaba reflejada la iglesia, solamente el Espíritu de Dios aparecía y volvía y salía, como lo tuvo en su momento David o Esaú o Sansón, ¿sí? Tuvo ese Santo Espíritu que fue el que le daba esa fuerza que todos hemos oído allá en el libro de los Jueces 13. Entonces, Sansón no quiere decir que era un hombre totalmente musculoso, lleno de fuerza material, sino era un hombre común y corriente, pero tenía el Espíritu de Dios. Ahí estaba su poder, y con ese poder fue que comenzó él a actuar para salvar a su pueblo. En cada época, en cada momento, en cada tiempo, Dios utiliza a uno o a otra persona según su plan que Él tiene establecido con la humanidad, para que todos lleguemos al conocimiento de la palabra del Señor, para que nosotros aprendamos y entendamos que hay un Dios vivo, un Dios que dio la vida por ti y por mí allí en la cruz de Levítico 17:11, donde dice que la vida de la carne es la sangre. Esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, o sea que Él dio la vida por cada uno de nosotros. Ese es uno de los misterios que Dios nos va mostrando, ¿sí? Porque toda la palabra es espiritual y es lo que el Señor quiere, que lo llevemos a lo espiritual para mostrarnos hechos que ya pasaron, pero que a la vez son los mismos de hoy y de siempre. La gente no comprende y no ha entendido quién dio la vida por él, por cada uno de los que están allí, ¿sí? Sabemos nosotros la hora del nacimiento, pero no sabemos nosotros la hora de nuestra muerte. Solamente Dios conoce todo este plan que tiene para cada uno. Mientras estemos nosotros aquí en esta carne, nos revela que debemos de llevar ese evangelio. Por eso nos dice, levántate, les dice a Isaías, levántate, resplandece, ¿sí? Llevar su mensaje, su palabra. No somos nosotros, toda la palabra de Dios es espiritual. Entonces, dice la palabra del Señor en el mismo Isaías 59:1. Ahí es donde se ve la misericordia también del Señor. Dice, confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Sí? En todo tiempo el Señor muestra su infinita misericordia. No importa tu condición, ¿sí? Si eres blanco, si eres negro, si eres malo, si eres bueno, pero si reconoces, si te arrepientes verdaderamente delante del Señor, creyendo en su palabra, creyendo en su poder, Él es fiel y justo y cumple todas sus promesas. Entonces, Dios nos manda unos mandamientos, unos estatutos, unas ordenanzas para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Dios quiere que tú, que estás allí quizás por primera vez, comiences a reconocer que hay un Dios vivo que dio la vida por ti y por mí y por cada uno de nosotros, y Él quiere que tú te arrepientas, Él quiere que tú vivas, Él quiere que seas luz en medio de las tinieblas en las cuales vemos nosotros hoy la sociedad, la humanidad en varias partes del mundo que no tienen a Cristo, que no han creído. Entonces vienen juicios grandes y poderosos sobre la tierra. Está escrita ya en esta profecía del mismo Isaías 24, número 3 y 4. Dice Isaías también, Isaías 24, número 3 y 4, dice, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada,
porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, que es el matrimonio, y es lo que está hoy en día como pecado más grande, es la violación del pacto sempiterno, que es el matrimonio, donde las sociedades y los gobiernos sin Cristo y sin Dios quieren destruir. Ya vemos nosotros a través de cantidades de ejemplos a nuestro alrededor, a nuestras familias, donde los matrimonios no duran ni 2, 3 meses, 4 meses, sino poco tiempo. Ya son muy pocos los que estamos con más de 20 y 30 años de casados, porque ya viene una generación totalmente de 2 o 3 meses de matrimonio y ya se están separando, porque no está Cristo allí en medio, ¿sí? No está el Señor en esos hogares, no está en esas casas. Entonces, cuando se está en esa situación, vamos a ser parte de esas tinieblas que habla el Isaías 60, ¿sí? Que el mundo está totalmente en tinieblas. Entonces vienen juicios, que es los que vemos nosotros siempre a nuestro alrededor. Sucederá que así como el pueblo, también el sacerdote, como el siervo, así su amo, como la criada. O sea, no hay distinción de persona. En todos los niveles siempre se está violando los principios morales, los principios que Dios quiere darnos a nosotros desde un comienzo para que nos vaya bien. Los gobiernos están aprobando totalmente cualquier clase de género, cuando el mismo Señor solamente 2 géneros nos deja a nosotros: hombre y mujer, varón y hembra. Pero vemos nosotros en muchos de los países que están aprobando totalmente matrimonios contrarios, hombre con hombre o mujer con mujer. ¿Por qué? Violan las leyes de Dios, violan los pactos que Dios quiere. Entonces vienen juicios y la gente se pregunta, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es consecuencia del pecado y de la desobediencia en la cual estamos pasando y estamos viendo. Dios siempre nos está mostrando a través de su palabra que nos cuidemos. Dice la misma palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomio 28, 11, 8. Dice el Señor en Deuteronomio: las bendiciones de la tierra prometida. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. Guardad pues los mandamientos. Al mismo pueblo israelita le ofreció pasar al otro lado del Jordán, ¿sí? Al mismo Moisés no pudo pasar porque estaba dirigiendo una cantidad de corderitos que solamente se quejaban porque decían: mejor nos hubiera ido si hubiéramos seguido allá en Egipto, mejor nos hubiera ido si hubiéramos seguido allá en el mundo, ¿sí? Donde ya nosotros hemos descartado muchas cosas que el mundo nos ofrece, pero que están mal delante del Señor, ¿sí? Entonces por eso andábamos totalmente perdidos en adulterios, en corrupción, en juergas, en toda clase de abominaciones delante del Señor. Entonces Dios nos dice que nos guardemos, nosotros nos guardemos pues todos los mandamientos. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. Dios es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Dios es bueno y es nuestra fortaleza, dice el libro de Nahum 1:7.
¿sí? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Cuando tenemos dificultades y problemas, clamémosle a Él, probémoslo y verá que Él responde, pero hay que creer. Es una respuesta, si creemos verdaderamente, Dios ve en tu corazón, porque Él nos ve, Él nos oye, Él continuamente dice el Salmo 11, 4, el 33, 14 y 18, que sus ojos ven, sus párpados observan, a cada uno de nosotros nos está observando todo el tiempo, qué es lo que hay allí en el espíritu de tu mente, porque Él es el que escudriña la mente, ¿sí? Que habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 2:23. Dios es el que escudriña la mente y sabe las cosas que tú estás pensando, si estás creyendo, si te estás burlando de Él, ¿sí? Porque muchas veces hacemos cosas que nosotros le llamábamos buenas en el mundo, pero delante del Señor eran malas. El mismo Isaías 5:20 nos recuerda ese pasaje. Entonces sigue diciendo el Señor que nos guardemos esos mandamientos que Él nos prescribe hoy. Y dice en el 8:13 del mismo Deuteronomio, dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir tus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Toda la palabra de Dios es actualizada, toda la palabra. Esto no es que eso fue hace tantos miles de años, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Por eso la palabra es espiritual, es para todo tiempo. Hoy también nos está hablando a su pueblo que ha creído. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Muchos se han olvidado, muchos no han creído en la palabra del Señor. Nuestros padres, dice el Salmo 78:8, recordemos cómo estaban nuestros padres lejos de la palabra del Señor. Dice el Salmo 78:8-9. ¿Qué nos dice el Señor allí? No sean 78:8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. O sea que debe haber una fidelidad a nuestro Creador, al Dios omnipotente, que no seamos como nuestros padres, que era una generación totalmente contumaz y rebelde, o sea, lejos de los mandamientos, lejos de los estatutos, lejos de los principios morales, ¿sí? Que Dios nos da en su palabra para que nos vaya bien en todo momento y en todo lugar. Entonces, por ello, siempre nos está diciendo que nos levantemos, que llevemos la palabra del Señor, porque es luz al pueblo que está donde, al pueblo que está en tinieblas. Hoy nosotros en parte estamos nosotros haciendo esa obra que el Señor quiere. Nos falta mucho, pero estamos en ese caminar, estamos mejorando ese camino, como nos lo habla el libro de Jeremías. Jeremías siempre nos recuerda, Jeremías 7, que debemos siempre de mejorar nuestro andar y nuestro caminar en Cristo Jesús. Dice Jeremías 7:3: así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel, el Dios tuyo, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de cada uno de nosotros. Les está diciendo, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿En cuál lugar? En Cristo Jesús, porque nosotros somos de Cristo, somos amalgamados a Él, fuimos bautizados en Cristo Jesús. La palabra bautizar es amalgamar, estar pegados al cuerpo de Cristo, y hoy nosotros somos parte, hemos muerto al pecado, ¿sí? Y estamos viviendo para Él.
sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos, pero necesitamos cumplir ¿qué? Sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos que Él nos prescribe hoy. Y la palabra de Dios fue escrita ya en las profecías. Isaías hace más de 2600 años ya lo estaba anunciando, y son libros totalmente antiquísimos, antiguos, que fueron encontrados los pergaminos allá en las ruinas del Qumrán, al lado del Mar Muerto. Fueron encontrados esos rollos de Isaías. Es uno de los profetas mayores en los cuales Dios ya nos estaba anunciando los acontecimientos reales que hoy los estamos viendo, y que estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios al pie de la letra, con hechos y señales totalmente indubitables que no podemos nosotros negar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, nos está diciendo Hechos 16:31. Que nos levantemos como creyentes, como hijos de Dios, para que la palabra de Dios no esté presa, para que ella salga, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para sanar, para transformar, para rearguir, para enseñar en justicia a cada uno de nosotros, para que nuestro andar en Cristo Jesús sea cada día un mejor mañana, un futuro, pero con Cristo Jesús. Jeremías también nos recuerda en el Jeremías 7:23, mas esto mandé, 7:23 de Jeremías, esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Es una promesa que ya el Señor nos la mandaba a través de también el profeta mayor Jeremías, era el profeta llorón que le llamaban, también ya lo estaba anunciando. A cada uno les revelaba una parte, ¿sí? Así como a cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios nos revela algo, a otro pastor le revela otra parte, pero siempre es con el mismo espíritu, ¿sí? Siempre es con el mismo espíritu. Toda la palabra de Dios ha sido revelada, ¿sí? Por ejemplo, no podemos nosotros escuchar que alguien venga y nos diga, Dios, tengo una revelación para ti, si toda ya está revelada. Lo que Dios quiere es que tengamos luz, que tengamos iluminación para entender y para comprender todos estos misterios que están en su palabra, para que nos vaya bien. Lo dice más, esto les mandé, dice Jeremías 7:23, diciendo, escuchad mi voz, escuchad la palabra del Señor. Es un mandato que manda el Señor para tú que estás allí en la casa, quizás por primera vez, escucha la palabra de Dios, no seas renuente. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar, para rearguir, para que cambies, para que te vaya bien, porque muchas familias están en la ruina espiritual, están en la miseria, tanto espiritual como material, y no se preguntan el por qué, porque no han creído en la palabra de Dios, porque siempre han creído que ellos son los que mandan, que ellos son los que han estudiado toda la sabiduría a través de las mismas universidades que se obtiene. Es una sabiduría totalmente terrenal, animal y diabólica, que se necesita, pero si se aplica para bien. Pero vemos nosotros cantidad de ejemplos de grandes eminencias en las cuales han caído en el error, en el asesinato, en la corrupción, y eso lo vemos a diario, es el pan de cada día, y son pueblos totalmente que han tenido estudios, pero el mejor estudio que nosotros podemos tener, el mejor grado que podemos nosotros alcanzar, el mejor éxito que nos pueda a nosotros tocar, es conocer de Dios, conocer de su palabra y conocer de sus misterios que están escritos aquí para cada uno de nosotros, que el Señor nos manda. Es un mandato
que Dios manda a tu familia, a ti, para que te arrepientas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse verdaderamente delante de Él, aceptarlo como su Señor, como su Salvador, reconocer que nosotros sin Cristo, sin Dios, sin ley, somos pecadores porque todos estábamos allí, pero hay que reconocerlo delante de su palabra, allí en el espíritu de la mente, reconocer que sos pecador. El que se declara justo, allá lo deja el Señor tirado. Si se ha declarado justo y santo, el Señor le va a pedir cuentas cuando llegue el momento, como habla el libro de los Romanos 2:16, en el cual dice: en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo a través del Evangelio. Dios nos va a pedir cuentas, es por el Evangelio. Si mientras estuviste en vida, tuviste el Evangelio en tu casa, lo pusiste por obra, lo que el Señor nos manda, los mandatos, los estatutos que Él nos da cada día, Él es el que va a juzgar. Si tus obras buenas fueron mayores, pues Dios te mandará para salvación. Si tus obras malas fueron mayores, irás para condenación. Eso lo juzga el Señor. Mas nosotros lo que debemos es cumplir delante de su palabra sus mandamientos, sus estatutos que Él nos prescribe hoy. Es la misma palabra de ayer, de hoy, de siempre, es la misma. Escuchad mi voz. No es la voz del suscrito, es la voz del Señor, porque tengo la palabra frente a mis ojos y es lo que dice el Señor. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Mucha gente dice: yo también tengo a Dios, pero ¿a cuál Dios tiene? Tienen el Dios con D minúscula, o sea, el Dios de la religiosidad, donde nosotros estábamos sin creer. Creíamos en un Dios que en lo cual nos muestra ese ejemplo el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 10:24, cuando pasaba por en medio de todos esos religiosos, dijo: veo que sois muy religiosos, que están clamándole a un Dios desconocido. Ese Dios desconocido que predicaban estos alopaguitas y toda esta clase de feligreses que estaban en ese tiempo, era el mismo que Dios les decía: yo predico ese al Dios vivo, o sea, al Dios que Él lo conoce. Tú tienes que entrar a conocer a un Dios vivo. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, le dice en la palabra del Señor, cuando estaba esa mujer recogiendo agua allá del pozo, y Dios le dice: esa agua que beberás te va a dar sed, te vuelve a dar sed, mas el agua que yo te daré no te hará sed jamás. O sea, le estaba hablando que Él era la mera palabra, Él era la palabra, y la palabra que iba a recibir le iba a permitir que no le iba a volver a dar sed, que iba a creer verdaderamente en que hay un Dios que se estaba manifestando allí delante de ella, así como se está manifestando hoy delante de ti, porque estás oyendo que es la voz del Señor, la palabra de Dios, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor, ahí sigue en el versículo siguiente, dice: y no oyeron. Siempre hay un pueblo contradictorio y rebelde, en Romanos 10:21, pueblo israelita, continuamente el Señor lo sacaba de allí, a pesar de estar en el desierto, nunca les faltó el vestido, el alimento, ¿sí? El Señor siempre estaba con ellos, los iba pasando, pero renegaban continuamente a Moisés, porque mejor les iba según eso en el mundo. Y Dios les dice: y no oyeron, ni inclinaron su oído, no quisieron escuchar. Dios no quiere hoy que tú seas como aquellos que perecieron en el desierto. Más de 1,5 millones en ese entonces perecieron en el desierto porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Y es lo que el Señor quiere, que escuches su voz, que te arrepientas verdaderamente, que creas que hay un Dios vivo. Y ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Todos consultaron al brujo,
consultaron a la bruja, consultaron a toda clase de adivinos, en vez de consultar al Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Así está el mundo y la gran mayoría del mundo hoy. No quieren inclinar su oído al Dios Todopoderoso, al único que lo puede todo, al único que te puede sanar de esa enfermedad en la cual los médicos y la medicina ya no tienen más que dar y determinan que ya lo desechan porque tienen un cáncer terminal o porque tienen una enfermedad totalmente irreversible, pero allí es donde aparece el poder de Dios si tú has creído. Si has creído verdaderamente que hay un Dios omnipotente, Él va a actuar y Él va a sanar si es la voluntad de Él. Pero Él mira los corazones, Él mira si hay arrepentimiento verdadero en cada uno. En sus propios consejos, eso es lo que el mundo está hoy en día. Antes caminan en sus propios consejos, hoy consultan toda clase de adivinos, otros consultan la tabla Ouija, otros consultan al que está en eminencia porque está en un alto cargo, pero está sin Cristo, está sin Dios, está sin ley, ¿sí? Entonces, Dios siempre nos está mostrando que escuche su voz, para poder nosotros entender y comprender que somos luz, para que se cumpla esa parte que nos comenzó diciendo el Señor, de que nos levantemos como hijos de luz para un mundo que está totalmente en tinieblas, sin Dios, sin Cristo y sin ley, en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Eso es lo que hay en el corazón del hombre, de continuamente el hombre piensa el mal. Yo es el que hago, yo soy el que tengo el dinero, yo soy el que tengo el poder, yo soy el dueño de la empresa. Todo es el yo y yo, pero no sabe que está allí es por la voluntad del Señor. Parece cuando fue entrevistado el Señor por Pilatos, que lo estaban acusando allá en el Sanedrín y lo llevan ante Pilatos, la parte política, lo llevan y le dicen de qué te están acusando, y él no encontró una acusación libre contra él, ¿sí? Era el mismo pueblo religioso que lo estaba acusando, el mismo que los que estaban allí en el Sanedrín que lo acusaban. Y así está hoy en día, tanto lo religioso como lo político, que eso es otra parte que Dios nos lo muestra ya en Apocalipsis, con la famosa 17, donde habla de la gran ramera, ¿sí? Donde se levanta la religiosidad sobre el poder político y quieren tener dominio. Pero Dios hoy quiere es que escuches su voz, escuches la voz de Dios para que te arrepientas verdaderamente, que hay un poder que está allí detrás, ¿sí? Cuando uno cree, el poder del Santo Espíritu de Dios, que es el que permite nosotros poder estar en comunión con Él, así como dejó ese Santo Espíritu en el día del Pentecostés al pueblo gentil, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo de Dios pose sobre ellos, pose sobre ti. Ese poder viene para cada uno que cree, que se arrepienta, que reconozca delante del Señor que es pecador. Porque si tú dices que no has matado, que no has robado, pero Dios es el que está mirando si hay odio, si hay rabia, si hay envidia, ¿sí? Hay una clase de pecados que solamente Dios los conoce, ¿sí? Muchas veces juzgamos sin a priori o a posteriori, sin nosotros tener un conocimiento verdadero qué es lo que estamos haciendo. Por eso mejor es callar y consultar la palabra del Señor. Ay, dice la palabra del Señor en Isaías también 30,
Ay de los que piden consejo y no de Dios. Entonces nosotros, antes pedíamos consejo, era al vecino. Antes pedíamos consejo, era al que estaba en un buen cargo, ¿sí? Al familiar que tenía mejor puesto, ¿sí? O al mayor. Ese era el consejo que pedíamos nosotros para hacer o realizar cualquier clase de actividad o de evento en nuestras vidas, para tomar una decisión sobre el estudio, sobre la carrera, sobre todo. Pedíamos consejos siempre del impío, mas no consultábamos al Señor, que Él es la sabiduría. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. No consultábamos al Dios omnipotente, al Dios omnisciente que lo sabe todo, que conoce los pensamientos del corazón del hombre, que quiere siempre ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Esa tierra será vaciada. ¿Por qué? ¿Por qué será vaciada? Porque no tienen el conocimiento de la palabra del Señor, porque no se han arrepentido, porque han seguido y andan en malos caminos, ¿sí? No quieren que les vaya bien. Hay gente que no quiere que le vaya bien. No hay fe en la tierra, ¿sí? Lucas 18 también nos muestra eso, que si viniera el mismo Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? No la hay, porque no creen. Y no creen porque no leen la palabra del Señor. No se les ha abierto el espíritu de la mente. La mente es un espíritu, y ahí es donde el Señor quiere que seas renovado en el espíritu de vuestra mente, de Efesios 4:22, renovados en el espíritu de vuestra mente, que dejemos el viejo hombre, ¿sí? El viejo hombre corrupto, borracho, adúltero y toda clase de abominaciones que nosotros hacíamos delante del Señor. Dios quiere que dejemos ese caminar, que dejen ese andar y que vuelvan a Cristo, que le clamen a Él y comiencen a probarlo, y comienza el Señor a bendecirlo. Las grandes bendiciones vienen para su pueblo cuando creen verdaderamente en ese poder de Dios, ¿sí? Desde el día que vuestros padres, estábamos hablando allá en Salmo 78, dice, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, que nuestros padres era ¿qué? Una generación contumaz, dura y rebelde, que no creyó en Dios, su espíritu. Ya vimos que Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, todo mundo hace y deshace y dice en su corazón, nadie me ve, nadie me oye, pero Dios sí está viendo allí qué es lo que hay en tu corazón. Hay mucha gente buena, no interesa a qué denominación pertenezca, pero tienen un corazón bueno, ¿sí? Dios está viendo eso. Solamente en el evento, cuando ya se presente delante de Él, Él es el que va a pedir cuentas por el Evangelio. Todo es a través del Evangelio, porque podemos hacer muchas obras buenas, pero si no te has arrepentido, Dios es el que va a juzgar. Entonces, desde el día que vuestros padres salieron de tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos. Profetas no es el que te dice que te vas a casar con un hombre alto, fornido o un hombre de uniforme del ejército. Profeta es el que lleva la palabra del Señor. El que lleva la palabra del Señor, porque te está hablando todos los hechos que Dios quiere mostrarte para que te vaya bien en tu vida, ¿sí? Profetizar es hablar la palabra del Señor, ¿sí? Profetizar no como otros la tienen, diciendo de que yo te profetizo que te vas a casar con un hombre de estas características o con una mujer de estas características, ¿sí? Son adivinaciones y confunden una cosa con la otra, y eso no está bien. Profetizar es llevar la palabra de Dios, que es la que toda es verdad y se cumple, ¿sí? Mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Siempre desde el Antiguo Testamento Dios enviaba a sus profetas. El profeta Samuel, también estuvo allá Esaú, ¿sí? Siempre el Señor ha tenido en cada tiempo y en cada lugar sus hijos que lleven la palabra de Dios,
que lleven su mensaje, porque ella cubrirá la tierra así como las olas cubren el mar, dice la palabra de Dios, y eso se cumple. Y hoy vemos nosotros en muchas partes del mundo que la palabra de Dios va llegando de una o de otra forma. Dios va utilizando a cada uno en su momento, lo va utilizando como Él tiene el plan para cada uno, ¿sí? Él dice que cada cosa en su tiempo. Dice el libro de los Reyes nos dice que el Señor, cada cosa a su tiempo. Reyes 8:56, vamos a leerlo un momentico para recordar que el mismo Dios Todopoderoso es el que nos orienta, es el que nos guía. Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes 8:59, vamos a leerlo desde el 56, vamos a leer estos versículos que nos dan una muestra de que el Dios Todopoderoso es el que actúa. Bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel, y hoy lo vemos también en la parte material, en medio de la guerra, es un pueblo que está bendecido, y la palabra de Dios se cumple. Es un pueblo escogido por Dios y es bendecido, así como el judío vemos en muchos casos en los cuales Dios los bendice donde quiera que estén. Más ahora ya desde 1948, en que esta nación volvió ya a juntarse, esa parte ya se ha cumplido y Dios sigue dándonos a nosotros a entender que toda la palabra es verdad. Bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Todas las ha cumplido. Así como lo vemos a través del pueblo natural de Israel, Dios lo protege, porque está rodeado de naciones totalmente que son enemigas, ¿sí? Y nosotros vemos que no han podido. Así sea un pueblo totalmente pequeño, una nación pequeña, pero ahí está el poder de Dios manifestándose. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios como estuvo con nuestros padres. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de ti, de mí y de cada uno de nosotros. Es el mismo Dios en lo cual nosotros hemos creído y estamos nosotros hoy adorándolo y glorificando su santo nombre. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Vuelve y nos recuerda, debemos de guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él los prescribe hoy. La palabra de Dios es actualizada. Es para hoy, para que te arrepientas, para que reconozcas que hay un Dios vivo que te está viendo, que está viendo lo que hay en tu corazón, que está viendo cómo estás actuando en tu casa, con tu esposa o la esposa con tu esposo, si hay adulterio, si hay corrupción, si hay abominación, si hay totalmente maledicencias. Hay hogares que están llenos de maledicencia. Eso no es de Dios, tampoco. No puede por un grifo de agua salir agua dulce y salir agua salada. Entonces, si has creído, tienes que comenzar a andar verdaderamente como Dios quiere, que vuestros pensamientos sean todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esto es lo que debe haber en su corazón. Si hay virtud alguna, esto hace, de Filipenses 4:8, dice esa palabra. Y sigue el versículo 1 de Reyes 8:59. Y estas mis palabras con que he orado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios, de día y de noche, continuamente, no solamente cada 8 días, ¿sí? Porque mucha gente lo busca cada 8 días, los domingos, si acaso. Muchos no pueden porque están trabajando, ¿sí? Pero si está trabajando el domingo,
saque el lunes, o saque el martes, saque el miércoles, porque los días del Señor son todos los días. El día de reposo es Cristo, todos los días. Nosotros lo adoramos desde el domingo hasta el otro domingo, diariamente, dice de día y de noche, continuamente. Mientras nosotros estamos aquí de día, en otro país está anocheciendo. Otros hermanos, ¿sí?, están haciendo la labor y están orando y están llevando la palabra de Dios, porque en todas partes del mundo Dios ha dejado un remanente fiel, como hoy nosotros estamos disfrutando de estar allí en ese remanente, llevando ¿qué? Su mensaje. Entonces dice el 59, y estas mis palabras con que he orado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, para que Él proteja la casa de su siervo, del que ha creído en su palabra. Si has creído en su palabra, Él te va a proteger, Él te va a guardar, y Él quiere que también te levantes y seas luz en medio de las tinieblas en las cuales está hoy en día la sociedad. Dice, sigue el versículo, de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. El tiempo del Señor es único. Nosotros tenemos un tiempo, que es el que medimos cada día en el año, ¿sí? 365 días, pero hay tiempos específicos que, así como es el día de cumpleaños, son tiempos específicos, así en la palabra de Dios, hay tiempos que son del Señor. Toda cosa en su tiempo, todas las cosas las hace Él en su tiempo, y por eso quiere que te levantes para ser también luz en medio de las tinieblas. Quiere que te arrepientas verdaderamente para que esos mandamientos y esos estatutos que estás oyendo hoy, porque si escuchas la voz de hoy, serás parte de su pueblo, y Dios todas las promesas las cumple. Nosotros somos los que le faltamos al Señor, nosotros, porque somos débiles criaturas, pero ahí está el poder de Dios, que Él cumple todas sus promesas y quiere que te vaya bien a ti y a toda tu familia, si te arrepientes verdaderamente delante de su palabra, si escuchas su voz, que llegue aquí en el espíritu de la mente, que reflexiones, que ores donde quiera que estés, la palabra de Dios la ores donde quiera que estés, que ella el Espíritu Santo de Dios te va revelando. Si el Señor ve que has creído, comienza a mostrarte todas las bendiciones que quiere darte para ti y para toda tu familia. Vamos a orar y colocar delante del Señor estos momentos. Y si tú estás allí, es una oración de fe para que el Todopoderoso tome control de tu vida. Cierra tus ojos y dice: Padre Santo, Dios de los cielos, delante de ti, oh Señor, he escuchado hoy tu voz y me arrepiento de haberte ofendido en palabra y en hechos. Hoy comienzo, Padre de la gloria, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, para ponerla por obra, tus mandamientos y tus ordenanzas que tú nos prescriben hoy. Pido perdón por todos mis pecados, mis ofensas, tanto las de mí como de mi familia. Pido perdón, Padre. Quiero que escuches, oh Señor, este clamor que te hago desde este hogar, desde esta casa, donde he escuchado tu voz. Gracias te damos, Padre. Te alabo y te bendigo, bendito Dios. En Cristo Jesús, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.